El frío mármol de la mansión Montenegro reflejaba el desfile de bellezas perfectas, modelos contratadas para un propósito tan cruel como insólito. Ricardo, el magnate multimillonario, observaba la escena con la misma distancia con la que cerraba un negocio, incapaz de sentir nada más que un vacío helado. Se giró hacia su hijo de 6 años, Leo, y con una voz desprovista de emoción, pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Elige, hijo, elige a la que más te guste para que sea tu nueva madre. Pero el pequeño ignoró a las mujeres de sonrisas ensayadas, corrió a través del salón y se aferró a las piernas de la empleada doméstica, Sofía, que servía las bebidas en silencio. «La quiero a ella», declaró con una certeza que hizo temblar los cimientos de aquella casa. «Ella me canta la nana que me cantaba mamá». El mundo de Ricardo, un universo construido sobre el control, la lógica y el dinero, se resquebrajó en un instante. ¿Cómo era posible? Aquella nana era un secreto íntimo, una melodía que su difunta esposa, Elena, había compuesto exclusivamente para su hijo y que murió con ella. O eso creía él. Miró a Sofía, la mujer invisible que limpiaba sus lujos, y vio en sus ojos no la astucia de una impostora, sino un pánico y una confusión tan profundos como los suyos. Ella, una huérfana sin pasado, era ahora la portadora de su recuerdo más sagrado. La colisión de sus dos mundos fue brutal, un choque entre la opulencia atormentada y la humildad que guardaba una llave imposible. ¿Qué harías si descubrieras que el corazón de un niño puede desenterrar una verdad que creías muerta y enterrada para siempre? Pero antes de revelar cómo esa simple canción de cuna tenía el poder de destruir un imperio de mentiras, haz una pausa. Si crees que el destino puede reescribir la más triste de las historias, dale a me gusta y suscríbete ahora, porque lo que está por venir cambiará todo lo que piensas sobre la justicia y las segundas oportunidades. Inmediatamente después del caos, Ricardo arrinconó a Sofía en la biblioteca. Su voz era un susurro gélido cargado de sospecha. «¿De dónde la sacaste? Contéstame». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Sofía mientras negaba con la cabeza, su voz rota por la angustia. «No lo sé, señor, le juro que no lo sé, simplemente la siento en mi corazón, como si siempre hubiera estado ahí». Su inocencia era tan palpable como la desconfianza de él, encendiendo la mecha de un conflicto que los obligaría a desvelar un pasado que ninguno de los dos sabía que compartían. Movido por una mezcla de incredulidad y una desesperada necesidad de respuestas, Ricardo contrató en secreto a un investigador privado, el mejor del país. Su orden fue clara y fría como el acero: desenterrar hasta el último detalle del pasado de Sofía García. No podía aceptar que una simple coincidencia hubiera puesto en jaque toda su existencia. Cada noche observaba a la mujer a través de las cámaras de seguridad, buscando una grieta en su fachada de inocencia, un gesto que la delatara. Pero solo veía a una empleada diligente y a una figura que, inexplicablemente, calmaba el alma de su hijo. Mientras tanto, Sofía sentía que las paredes de la mansión le susurraban secretos, que cada objeto que limpiaba vibraba con una familiaridad dolorosa que no podía nombrar. Desde las sombras, Isabel observaba cada movimiento con una creciente alarma. Sentía cómo el control que había ejercido durante años se deslizaba entre sus dedos como arena fina. Se acercó a Ricardo con su habitual máscara de preocupación y lealtad familiar. Sus palabras eran gotas de veneno envueltas en seda. «Ricardo, querido, entiendo tu confusión, pero debes ser racional. Esa mujer solo busca una oportunidad. La gente en su posición es capaz de cualquier cosa para salir de la miseria. No dejes que la imaginación de un niño ponga en riesgo el legado de Elena y la seguridad de Leo».
Su verdadero terror no era que Sofía fuera una impostora, sino que Ricardo descubriera la verdad que ella era, la prueba viviente de una traición que Isabel había sepultado hacía décadas. Una noche, la fiebre de Leo se convirtió en el inesperado catalizador que derribó uno de los muros entre ellos. Ninguna niñera profesional lograba calmar al pequeño, que lloraba desconsolado llamando a su madre. Desesperado, Ricardo permitió que Sofía entrara en la habitación. Ella se sentó junto a la cama y, sin pensarlo, comenzó a tararear de nuevo la nana prohibida, acariciando la frente de Leo con una ternura que dejó a Ricardo sin aliento. Vio en sus manos el mismo gesto que Elena usaba, en su voz la misma cadencia. Por primera vez, su pregunta no fue una acusación, sino un ruego susurrado. ¿Cómo es posible? Sofía, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo responder: no lo sé, señor. Simplemente siento que es lo que debo hacer. El investigador privado llamó a Ricardo con noticias que, en lugar de aclarar, enturbiaban aún más el misterio. El orfanato donde Sofía había crecido sufrió un incendio devastador justo el año en que ella fue ingresada, y todos los registros de esa época se habían perdido. Su existencia parecía comenzar oficialmente a los 6 años, sin rastro alguno de su familia o de sus orígenes. Era un fantasma con un nombre. Esa misma tarde, mientras ordenaba un viejo baúl en el desván por orden de Isabel, Sofía encontró un pequeño caballito de madera tallada, idéntico a uno que aparecía en sus sueños fragmentados. Al tomarlo, un destello de memoria la asaltó. El rostro borroso de otra niña, una risa compartida y la sensación de una promesa rota. La investigación de Ricardo y los fantasmas de Sofía comenzaban a converger hacia un mismo punto ciego. Sintiendo que el control se le escapaba, Isabel decidió que la sutileza ya no era una opción y desató su veneno de la forma más directa y cruel. Con una frialdad calculada, tomó el collar de zafiros que Elena más amaba, una joya que Ricardo le había regalado en su primer aniversario, y lo deslizó bajo el colchón de la humilde cama de Sofía. Horas más tarde, montó una escena desgarradora en el salón principal, acusando a Sofía a gritos de ser una ladrona. «Ha desaparecido el collar de mi hermana, y la única persona nueva en esta casa eres tú», exclamó, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro. Sofía, pálida y temblorosa, solo podía negar con la cabeza, atrapada en una trampa mortal, mientras la mirada de Ricardo se clavaba en ella, llena de una tormenta de dudas y dolor. El corazón de Ricardo se debatió en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, la acusación de Isabel, su cuñada, la mujer que había estado a su lado en el luto, parecía lógica, pero por otro, la mirada de terror puro en los ojos de Sofía no era la de una culpable, sino la de una víctima acorralada. Vio el destello de triunfo cruel en la expresión de Isabel y en ese instante una certeza helada se apoderó de él. «Basta, Isabel», dijo con una voz tan cortante que silenció la habitación. «No llamarás a ninguna policía». Se acercó a Sofía, que sollozaba en silencio, y para asombro de todos, le habló con una suavidad inesperada. «Mírame, Sofía, yo te creo». Ese acto de fe, nacido de la intuición y de un sentimiento que se negaba a ignorar, forjó entre ellos un lazo indestructible. Mientras tanto, el investigador privado, frustrado por la falta de registros oficiales, decidió cambiar de táctica y buscar testimonios humanos. Su búsqueda lo llevó a una modesta residencia de ancianos a las afueras de Madrid, donde encontró a Julián, el antiguo jardinero de la familia de Elena y Sofía. El anciano, de memoria frágil pero ojos lúcidos, observó la fotografía reciente de Sofía que el investigador le mostraba. Al principio negó con la cabeza, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par, como si un velo se hubiera rasgado en su mente. «No, este no es su nombre»,
susurró con voz temblorosa. A ella la llamábamos Sol. Era la pequeña Sol, la hermana de Elena, la que se llevaron, la que dijeron que había muerto. El investigador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Acababa de encontrar la llave que lo cambiaría todo. La llamada del investigador sacudió a Ricardo hasta los cimientos. Sol. El nombre resonó en su cabeza como un eco de un pasado que no era suyo, pero que de alguna manera le pertenecía. Con el caballito de madera en una mano y el corazón latiéndole desbocado, buscó a Sofía. La encontró en el jardín, mirando a la distancia con una tristeza infinita. Sin preámbulos, le mostró el juguete y le preguntó con voz suave: «Sofía, ¿alguien te ha llamado alguna vez Sol?». Al oír el nombre, ella se llevó una mano a la cabeza, mareada, mientras una imagen fugaz la asaltaba. El sol brillando en el rostro de otra niña que le sonreía. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de una extraña y dolorosa nostalgia. En ese momento dejaron de ser el magnate y la empleada. Eran dos almas unidas por un misterio, a punto de desenterrar una verdad que podría destruirlos o liberarlos para siempre. La jornada de ellos demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos celebraremos los giros que solo el destino puede crear. Armado con la revelación del jardinero, el investigador intensificó su búsqueda, moviendo hilos en los rincones más olvidados de la burocracia. Su perseverancia dio frutos en el archivo de una pequeña parroquia rural que había escapado al radar de Isabel. Allí, cubierto por el polvo de décadas, encontró un registro de bautismo. Sol García, hermana de Elena García. La prueba era irrefutable. Cuando Ricardo recibió la copia del documento, el papel tembló en sus manos, no de duda, sino de una furia gélida y absoluta. Cada mentira de Isabel, cada gesto de falsa compasión se proyectó en su mente como una película grotesca. La pena por Elena se transformó en una sed de justicia por Sol. Ya no se trataba de un misterio familiar, sino de un crimen que exigía reparación. Esa misma noche, la biblioteca de la mansión se convirtió en un cuartel general. Ricardo y Sofía, ya no como patrón y empleada, sino como aliados unidos por el dolor y la verdad, trazaron su plan. Isabel se ha construido una imagen de filántropa, de guardiana del legado de mi esposa, explicó Ricardo, su voz baja y cargada de una determinación cortante. Usaremos eso en su contra, en la gala anual de la Fundación. Frente a toda la sociedad que la admira, la desenmascararemos. Sofía, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas y una nueva fuerza en su interior, asintió. No por venganza, susurró ella, sino por Elena, por la vida que me robaron, por Leo. En esa sala, rodeados de libros que contaban 1000 historias, se prepararon para escribir el capítulo final de la suya. Sin embargo, Isabel no era una adversaria pasiva. La nueva cercanía entre Ricardo y Sofía, las miradas cómplices y las conversaciones a puerta cerrada, habían activado todas sus alarmas. Un pánico helado se apoderó de ella al comprender que el pasado que había enterrado con tanto esmero estaba a punto de resurgir. Sabía que solo había un lugar donde la prueba definitiva de su traición podría seguir existiendo: el viejo baúl de recuerdos de Elena, abandonado en el desván. Con una frialdad desesperada, decidió actuar. Ordenó a un mozo de servicio que preparara el desván para una limpieza a fondo, con la instrucción secreta de incinerar cualquier caja o baúl personal antiguo. Su plan era convertir la verdad en cenizas antes de que pudiera ver la luz. Un empleado leal a la memoria de Elena, al oír la extraña orden de Isabel, alertó a Ricardo. El tiempo se agotaba.
Él y Sofía subieron corriendo al desván, un santuario de polvo y silencio donde el tiempo parecía haberse detenido. El aire estaba cargado de nostalgia y de una tensión insoportable. Mientras buscaban frenéticamente, Sofía se detuvo de golpe, llevándose una mano al pecho. Un recuerdo nítido la golpeó. Ella y Elena, de niñas, escondiendo su caja de secretos, bajo una tarima suelta cerca de la ventana. Ahí, señaló con una certeza que venía del alma. Ricardo forzó la tabla, y justo cuando los pasos de Isabel resonaban en la escalera, sacaron el baúl de madera. Lo abrieron y en su interior encontraron la fotografía de las dos hermanas y las cartas que condenarían a la villana. Tenían la bomba en sus manos. La gala anual de la Fundación Montenegro era el escenario perfecto para la coronación de Isabel. Luces, joyas y sonrisas falsas la rodeaban mientras ella, vestida de un rojo sangre, se movía como una reina entre sus súbditos, la alta sociedad de Madrid. Se sentía invencible, segura de que su plan para eliminar a la criada había funcionado. Pero entonces las puertas del gran salón se abrieron y el murmullo cesó. Ricardo entró, no con la sombría resignación de siempre, sino con una determinación de acero en la mirada. A su lado, cogida de su brazo, caminaba Sofía, transformada. Ya no era la empleada invisible, sino una mujer con una dignidad radiante que silenció la sala. Isabel los vio, y un hielo recorrió sus venas, un presagio que su mente arrogante se negó a aceptar. Cuando Ricardo subió al estrado, todos esperaban el discurso predecible sobre donaciones y logros. Pero su voz, amplificada por los altavoces, no habló de dinero, sino de verdad. Esta noche celebramos el legado de mi esposa Elena, comenzó, su mirada fija en Isabel, que forzaba una sonrisa de apoyo. Pero un legado construido sobre mentiras no es un legado, es una farsa. El silencio se hizo denso, cargado de electricidad. Hay verdades que se entierran con la esperanza de que nunca vean la luz, y hay secretos familiares tan crueles que envenenan generaciones. Sofía permanecía a un lado del escenario. Su presencia era una pregunta silenciosa que flotaba sobre la multitud. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Cada palabra de Ricardo era un martillazo contra la fachada que había tardado décadas en construir. Y entonces la bomba estalló. En la pantalla gigante detrás de Ricardo apareció la fotografía descolorida. Dos niñas. Una era una joven Elena, la otra, inconfundiblemente, Sofía. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Ricardo cogió las cartas. Mi esposa lloró toda su vida la muerte de su hermana pequeña, Sol, una muerte que nunca ocurrió. Su voz se quebró de furia contenida mientras leía un fragmento de una carta. Querida Sol, ojalá estuvieras aquí. Isabel dice que el cielo es bonito, pero yo te quiero conmigo. Luego bajó el papel y señaló directamente a su cuñada. Esa mujer que ven ahí, Isabel García, no solo le mintió a Elena, le robó su herencia, su nombre y su vida a su propia hermana para quedarse con todo. El escándalo fue total. Isabel, pálida como un fantasma, se levantó de un salto, gritando que todo era una calumnia, una manipulación de esa revista. Es una mentirosa, lo ha embrujado, chillaba. Pero su pánico era la más clara de las confesiones. Nadie la creyó. Las miradas de admiración se habían convertido en puñales de desprecio. Dos discretos guardias de seguridad comenzaron a avanzar hacia ella. Ricardo ignoró sus gritos. Bajó del estrado, se acercó a Sofía y ante los ojos de todos le tomó las manos. Su nombre no es Sofía, es Sol García, la hermana de mi esposa y la tía de mi hijo. Al decir su verdadero nombre en voz alta, no solo condenó a Isabel, sino que le devolvió a Sol su identidad, su lugar en el mundo, sellando su destino juntos con un acto de justicia pública y amor. El estruendo del escándalo se apagó tan rápido como había comenzado, dejando en su lugar un silencio denso y acusador.
Isabel, despojada de su máscara de dignidad, fue escoltada por los guardias de seguridad bajo la fría luz de los flashes de los móviles. Su rostro una mueca de incredulidad y odio, mientras el mundo que había construido se desmoronaba en un instante. Los murmullos se convirtieron en sentencias pronunciadas en voz baja por aquellos que antes la adulaban. En medio del caos, Ricardo rodeó a Sol con su brazo, protegiéndola del torbellino de miradas y creando una burbuja de calma solo para ellos. Por primera vez, en los ojos de Sol no había miedo ni confusión, sino la serena certeza de haber llegado a casa, encontrando en la mirada de Ricardo no solo amor, sino la promesa de un futuro donde la verdad por fin iluminaría cada rincón oscuro de su vida. Las consecuencias para Isabel fueron tan rápidas como devastadoras. La justicia, impulsada por las pruebas irrefutables y el peso del apellido Montenegro, actuó con una celeridad implacable. No solo enfrentó cargos por difamación, sino también por fraude, falsificación de documentos y apropiación indebida de la herencia que legítimamente pertenecía a su hermana. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición y vergüenza en todos los círculos sociales. Perdió su fortuna, su estatus y finalmente su libertad, condenada a pasar años en prisión pagando por la vida que robó. Su caída fue un espectáculo público que sirvió como un recordatorio brutal de que las mentiras, por muy bien construidas que estén, siempre acaban derrumbándose bajo el peso de la verdad, dejando solo ruinas y desolación a su paso. Un año después, la mansión Montenegro era irreconocible. Donde antes reinaba el mármol frío y el silencio opresivo, ahora fluían las risas y la luz del sol se colaba por los ventanales, llenando cada espacio de una calidez que nunca antes había conocido. En el jardín, bajo el mismo roble donde Sol había encontrado consuelo en sus momentos más oscuros, se celebró una boda íntima y profundamente emotiva. Ricardo, con los ojos brillantes de una felicidad que creía perdida para siempre, le puso el anillo a Sol, sellando no solo su amor, sino la reunificación de una familia rota por la maldad. Leo, vestido con un pequeño traje, fue el encargado de entregar las alianzas. Su rostro radiante al ver a su padre y a su tía Sol convertirse finalmente en la familia que su corazón siempre supo que debían ser. La vida floreció en cada rincón. Ricardo se transformó en el padre presente y cariñoso que Leo necesitaba, dejando atrás al magnate atormentado para abrazar al hombre que Sol amaba. Y Sol, que había recuperado su nombre y su historia, encontró mucho más que una identidad. Encontró un propósito. Meses después de la boda, paseaban por ese mismo jardín, ahora con las manos de Ricardo descansando protectoramente sobre el vientre de Sol, donde crecía el nuevo miembro de la familia. Miraban a Leo correr tras una mariposa, y en esa imagen de pura felicidad comprendieron que el destino, a través del corazón puro de un niño, no solo les había hecho justicia, sino que les había regalado la segunda oportunidad de construir un hogar sobre los cimientos más sólidos que existen, el amor incondicional y la verdad. La historia de Sol y Ricardo demuestra que el amor, forjado en el dolor y la verdad, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta historia de redención ha tocado tu alma, compártela para que más personas crean en lo imposible. Y suscríbete para más relatos donde el bien siempre triunfa, sin importar cuán oscura sea la noche. Juntos celebraremos los giros que solo el destino puede crear. La historia de Sol, Ricardo y Leo es mucho más que un relato de secretos desvelados. Es un testamento sobre los hilos invisibles que teje el destino cuando la esperanza parece perdida. Comenzó en una casa congelada por el duelo, un palacio de mármol y silencio donde toda la riqueza del mundo no podía comprar ni un ápice de calor. Fue la voz pura de un niño, un corazón que reconoció
a un alma sin necesidad de un nombre, la que actuó como la llave maestra para abrir un pasado sepultado por la crueldad más abyecta. Su viaje nos enseña que, incluso en la más profunda de las oscuridades, una sola chispa de verdad, transportada en una nana o en un recuerdo olvidado, puede encender un fuego de justicia y redención que transforma una prisión de tristeza en el más cálido de los hogares. Ellos no solo reconstruyeron sus vidas, sino que forjaron un legado completamente nuevo, uno basado en la verdad y el amor. El apellido Montenegro, antes sinónimo de poder frío y tragedia, se convirtió en un faro de esperanza. Juntos, transformaron la corrupta fundación que dirigía Isabel en un verdadero refugio para niños desamparados, asegurándose de que ninguna otra Sol viera su futuro robado por la avaricia. Ricardo encontró en Sol no solo a la mujer de su vida, sino su conciencia, su alegría y su redención. Y Sol descubrió que su doloroso pasado le había otorgado la fuerza necesaria para construir un futuro luminoso no solo para ella, sino para incontables almas rotas. Su amor no fue una felicidad privada, sino una fuerza que irradiaba, demostrando que la verdadera fortuna se mide en las vidas que se tocan y los corazones que se sanan. Porque su historia es la prueba viviente de que el destino puede tener una memoria más larga que la maldad, y que el amor verdadero, guiado por la inocencia de un niño, es capaz de derribar imperios de mentiras. Si este relato de justicia y segundas oportunidades ha conmovido tu corazón, deja tu me gusta para que esta llama de esperanza llegue aún más lejos. Comparte esta historia para inspirar a otros a creer en los reencuentros imposibles y suscríbete para unirte a nuestra comunidad, donde siempre celebraremos que, sin importar la oscuridad de la noche, el bien siempre, siempre encuentra el camino de vuelta a casa.